Saludos, bienvenidos una vez más al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Seguimos desde casa cuidándonos del coronavirus, pero no por ello vamos a dejar de recordar ahora en este mes, en octubre, a Ernesto Che Guevara, ese revolucionario universal que cada año recordamos siempre en octubre a propósito de su asesinato el día 9 de octubre de 1967 en Bolivia. Por eso hoy nos conectamos a través de las redes sociales con la doctora María del Carmen Ariet, coordinadora científica del Centro de Estudios Che Guevara aquí en La Habana, y con el periodista, comunicador, abogado, político y coordinador además de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad en Bolivia, el compañero Hugo Moldis. Bienvenidos, ya comenzamos. Iniciamos nuestro diálogo pues conectándonos con la doctora María del Carmen Ariet. Bienvenida, María. Muchísimas gracias al canal Cuba Visión Internacional por el objetivo de cumplir este aniversario del asesinato del Che, y que por suerte voy a tener el privilegio de estar acompañada también con el compañero Hugo Moldis, boliviano, para entremezclar entre ambos las ideas que corresponden a un día tan significativo como el de hoy. Doctora, suele siempre recordarse el vínculo de Ernesto Che Guevara con Bolivia solo a través de esta última etapa de su vida. Sin embargo, desde su etapa formativa como joven, como revolucionario, ya tuvo un primer contacto incluso presencialmente a través de sus viajes y también a través de sus estudios. ¿Cuál es la certeza que tiene el Centro de Estudios sobre este primer conocimiento del joven Ernesto Che Guevara de la realidad de Bolivia? ¿Cómo se han acercado al estudio de esta etapa de su vida? Sí, la referencia de cómo conoce Ernesto a Bolivia es una pregunta muy interesante, sobre todo en estos tiempos, por los acontecimientos actuales de la Bolivia hermana. Creo que incluso la historia, y en el particular el centro, con la acumulación de documentos que tenía guardado el Che en sus archivos personales, hemos podido rescatar una historia que era desconocida. Es decir, que si no hay un conocimiento, una valoración exacta de lo que sabía el Che de Bolivia desde épocas tempranas de juventud, creo que el tratar de editar, como lo hemos hecho, todos sus documentos inéditos, sobre todo de juventud, nos permite un acercamiento a la visión que desde joven tuvo el Che de Bolivia. Hay un antecedente que es el primer viaje a América Latina con Granado, donde se cautivó por esa realidad latinoamericana, y ya después, en el 53, como graduado de México, se decide emprender su segundo viaje por América Latina. ¿Por qué comienza por Bolivia? Porque había quedado en el Che el espíritu de conocer la realidad de América Latina y sus movimientos sociales y políticos. Y en Bolivia se había producido en el año 52 la revolución del MNR. Quiere decir que un interés muy marcado de él era conocer ese proceso revolucionario. Importante porque todo lo que después él afirmó en su vida ya de revolucionario como dirigente, tiene su antecedente de esta Bolivia del año 53. Sin duda de ningún tipo, cuando llega a Bolivia, que lo hace en tren, graduado de médico, con esa sensibilidad que lo caracterizó, trató de tener una visión completa, lo más posible, de esos días que iba a permanecer en Bolivia, de su geografía, de su paisaje. Le pasó lo que casi nos pasa a todos, que nos cautivamos con esa imagen de la paz, todas sus montañas nevadas. Creo que el Illimani lo cautivó como nos cautiva a todos, y a partir de ahí se traza una ruta de conocer hechos particulares para poder medir la revolución. Visita las minas, visita las yungas, visita además otros lugares como el Ministerio Campesino, y todo eso le fue causando asombro y un conocimiento particular, porque estaba convencido, como después dijo, que los mineros eran el alma de la revolución. E incluso posterior a su visita y años después, hace una poesía a los mineros bolivianos donde uno se da cuenta de esa esencia que él trató de captar de la presencia de la revolución boliviana. Unas conclusiones parciales que hace de esa presencia, dice: estoy convencido que los bolivianos o los mineros apoyan la revolución. Es decir, lo que hacía falta era tratar de zafarse de la presión de la oligarquía, de zafarse de algo que determinó desde aquel momento que había mucha presencia gringa, donde estaban tratando de introducir y romper la estructura y las aspiraciones de esta revolución, y todo eso fue
evaluado con una mirada rápida, pero que sin duda dejó una huella profunda en lo que después trató de visualizar de la realidad boliviana. Doctora, cuando el 8 de agosto de 1967 Ernesto Che Guevara escribió en su diario que ese tipo de lucha les daba la oportunidad de convertirse en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana, sin duda estaba haciendo referencia al internacionalismo y también a la solidaridad. ¿Cree que son conceptos solo válidos en el escenario de la lucha armada? Aquí se entrecruza el criterio de solidaridad con internacionalismo, porque a mí me parece que verlo por separado no se puede entender la dimensión de ambos conceptos y de ambas vivencias obtenidas y desarrolladas por el Che. Solidaridad, si seguimos la respuesta de la primera pregunta, siempre la mirada del Che estuvo hacia desarrollar la solidaridad a favor de los pueblos y de que se mejorara desde el punto de vista humano todo el sistema tan deshumanizado que él observó, vio en América Latina. Esto es importante tenerlo en cuenta y eso ya, después que transita en su segundo viaje por la revolución guatemalteca derrocada, que conoce a Fidel en México, que decide luchar en Cuba, que es dirigente de la revolución cubana, la dimensión de la solidaridad, que ha sido uno de los estandartes fundamentales de la revolución cubana, ha estado presente no solo en su discurso, sino también en su quehacer. No ha habido un pueblo donde realmente no se haya tenido el deseo y el ansia de colaborar con ellos que la revolución, en particular la definición del Che, no haya tenido en cuenta. Pero a la par, con la solidaridad, separarlo de la concepción internacionalista no es correcto. Yo creo que aquí valdría la pena que se recordara su escrito del socialismo y el hombre en Cuba, donde de la solidaridad habló como un hecho real, de que no es posible que los pueblos hermanos no puedan trazar una línea humana de solidaridad para apoyarnos en su desarrollo y en su desenvolvimiento, pero a la par, porque él afirmaba que si esto no se hace con una visión global o totalizadora y se queda solo en lo local, no podemos cumplir los objetivos reales de gobiernos que ayuden y contribuyan al desarrollo de la sociedad. Y es ahí donde él entiende la necesidad, porque así lo dicen el socialismo y el hombre en Cuba, de ampliar la visión bajo un internacionalismo que sea de todos, con la unión del continente, del tercer mundo, y esa es la esencia que explica el movimiento y todas las aspiraciones del Che en su lucha revolucionaria. En el propio diario del Che en Bolivia hay referencias a su actuar como médico, pero también hay estudios de su etapa formativa, de su juventud. Hay también incluso un discurso que es muy conocido, el médico revolucionario, con ese nombre se le conoce. ¿Cree también que en esta lista de su vida como médico hay también alguna parte de su legado que vale la pena recordar y tomar en cuenta? Bueno, aquí también en el Che la medicina existen los que pretenden desvirtuar toda la biografía y la evolución intelectual del Che. Si una cosa ha sido negada en muchas de las biografías enemigas es el considerar que el Che no estudió medicina. Sin embargo, dentro de las contribuciones que ha podido hacer el Che de la publicación de su obra, está no solo los estudios de medicina, sino también investigaciones que siendo estudiante desarrolló en uno de los institutos más importantes de Buenos Aires sobre alergia. Y no es que lo hayamos pensado o querido, es que ahí están los artículos que escribió y se publicaron dentro de esa institución. Sabemos que después emprende los viajes que hemos explicado, pero no abandonó una visión que siempre estuvo presente en los diarios que escribiera. Valorar la situación sanitaria de cada uno de los países de América Latina que conoció y también determinar cuáles son las deficiencias fundamentales. Y es muy interesante que estando en Guatemala comenzó a redactar un libro que llamó La función social de América Latina. No lo culminó, trató de intentar su culminación en México, pero sí llamó la atención de que en esta percepción de la medicina del Che, que aunque quedó trunca y después la vio bien completa en la obra de la Revolución Cubana, ya ahí se percataba que la sola mención de la medicina no puede verse bajo la arista clínica, sino hay que verla desde lo asistencial completo para atender las necesidades del pueblo. Y eso está como uno de los hechos fundamentales que describe en este libro, porque aquí hay una visión donde ya el concepto marxista de la visión de la sociedad del Che aumenta
y se da cuenta de que hay que tener la versión y la concepción de la medicina bajo un ejercicio de dominio pleno de los problemas sociales que existen en el país y asumirla para tratar de eliminar la pandemia, para educar al pueblo en la sanidad. Todas esas cosas que fueron estandartes posteriores de la Revolución Cubana son descritas por el Che, y creo que son herramientas que los jóvenes nuestros estudiantes de medicina lo asuman. Nosotros recientemente publicamos un artículo donde se refería a eso, pero creo que además, sumado a esa necesidad, esa visión tan clara después de tantos años que la medicina cubana ha asumido, a pesar de todas las barbaries y las mentiras que se dicen de la medicina cubana, está presente un aliento de este espíritu del Che en nuestros médicos de la brigada Henry Reed, en todo el sacrificio y esfuerzo asistencial que se está haciendo en cuanto a la pandemia, y creo que demuestra que esta coherencia que tuvo el Che desde muy joven con la propia obra de la revolución y las bases fundamentales de nuestro sistema de salud son los estandartes fundamentales que desde muy joven practicaba. Refiriéndose a la historia de los pueblos de América, usted ha escrito que Bolivia no es una excepción, por el contrario, es una lección permanente. ¿Qué hechos e ideas acompañan esta afirmación suya? La lección permanente, recordando un 8 de octubre el asesinato del Che, yo la respondería por el propio Che. Creo que es bueno recordar lo que en el mensaje a la Tricontinental estableció y redactó muy al final del texto, donde dice de que si todos fuéramos capaces de unirnos, qué grande sería el futuro y qué cercano. Creo que aquí está la esencia de la aspiración de ese mundo tan degradado por la fuerza imperialista, y era la aspiración en la lucha que perseguía. Y por otra parte, se refiere a una lección que había dado recientemente cuando él escribe el texto donde Fidel decía que no importan los peligros y los sacrificios de un hombre o de un pueblo cuando está en juego el peligro de la humanidad. Creo que esta esencia de la aspiración del Che es la realidad de lo que fue y significó la lucha en Bolivia y el significado real de la lucha en América Latina. Pero además sería interesante, ya para particularizarlo en el tema de Bolivia, dos fechas esenciales en el diario de Bolivia que él escribe, y me parece que daría la esencia de la lección permanente. Una, cuando el 26 de julio se refiere al significado de la Revolución Cubana, donde en breves palabras, como una conversación que tuvo con los guerrilleros, la calificó de rebelión contra todas las oligarquías y los dogmas revolucionarios. Aquí está la esencia, no solo de su actual, sino incluso para medir lo que ha ocurrido en la Bolivia de hoy con el peso profundo y despiadado de la oligarquía y muchas veces de esquemas dogmáticos que tenemos para echar adelante la revolución. Y hay otro momento muy difícil y muy trágico, que es el que él describe. El 8 de agosto se sentía mal, era un momento de baja de la guerrilla, y donde él habla, creo que una de las palabras más hermosas que pudo escribir, que esta lucha iba a convertir a los guerrilleros en revolucionarios, que para él es el escalón más alto de la especie humana, y graduarse además de hombre. Esa es la esencia real de lo que se debe advertir en la Bolivia de ahora, yo repito, con defectos, con problemas, pero que retrotraernos a aquel tiempo y utilizar todas estas realidades que se vivieron y que pueden sentar pauta para un camino realmente de desarrollo y de bienestar para Bolivia, es la esencia que aspiraba el Che y que deben los bolivianos llevar adelante. Muchas gracias, doctora, por sus valoraciones para el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Vamos ahora a una pausa y al regreso pues contactamos con Hugo Moldis desde Bolivia. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de poder decir estas evaluaciones que brevemente he pronunciado, y bueno, que todos compartamos para ayudar un poquito a acercarnos a la realidad de Bolivia. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario Che.
Volvemos al programa de entrevista y ahora establecemos el contacto con el periodista, político, investigador, docente, también político, miembro incluso del gobierno de Hugo Morales como ministro en el año 2015 y actualmente coordinador del capítulo boliviano de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, quien se encuentra ahora mismo asilado en la Embajada de México en La Paz. Bienvenido, Hugo Moldis, y gracias por este contacto con Cubavisión Internacional. Bueno, mis saludos a Nailí Pérez, a Cubavisión Internacional, por la oportunidad que me dan de transmitir desde mi condición de asilado en la residencia de la Embajada de México unas palabras, una reflexión sobre la vigencia del pensamiento de Ernesto Che Guevara a 53 años de haber sido asesinado en tierras bolivianas por instrucción de los Estados Unidos, de la CIA y de las Fuerzas Reaccionarias de América Latina. Así que yo estoy muy agradecido de estar en esta entrevista. Moldis, desde 1967 la historia de Cuba y de Bolivia ha estado unida y marcada por la guerrilla y por el asesinato del Che y sus compañeros de Bolivia. En medio de este complejo escenario de pandemia, casi un año del golpe militar en Bolivia y próximas las elecciones en ese país, ¿cómo valora usted, cómo mira esta fecha en la historia y en estos días? Octubre, me preguntan qué significación tiene esto para los bolivianos. Tiene una significación heroica, lo ha sido siempre. El 12 de octubre de 1492, los pueblos indígenas y originarios no salieron a celebrar la conquista de esta parte del mundo. El 12 de octubre fue una fecha de heroica resistencia de los pueblos originarios a la ocupación física y además simbólica, política, ideológica de Europa, que, como señalan, ¿no es cierto?, múltiples autores, entre ellos Dussel, permitió el ingreso a la modernidad, o Marx, cuando nos habla de que con la conquista de América se universalizó el capital. Pero octubre también implica la nacionalización del petróleo en 1969, la segunda en nuestra historia. Implica también la derrota del neoliberalismo el año 2003, cuando Sánchez de Lozada, el emblema del neoliberalismo en Bolivia, durante 2 décadas, haya estado o no haya estado en el gobierno, ¿no es cierto?, tuvo que renunciar o huir del país. Pero octubre representa también una suerte de el punto de inflexión entre la conciencia nacionalista revolucionaria, que muchas veces fue utilizada para dominar al movimiento campesino y a los sectores de clase media, un punto de inflexión porque se ingresa más bien a internalizar una conciencia revolucionaria y socialista. Y esto no hubiera sido posible, que son las paradojas de la historia, sin el eco del Ñancahuazú. Si bien fue una derrota militar que tiene múltiples explicaciones, a la vez abrió un triunfo político, no coyuntural, sino estratégico. El movimiento campesino le abrió el corazón, le abrió su más absoluta intimidad a la presencia, a la enseñanza política, económica, ideológica, pero además de eso, humana, de Ernesto Che Guevara. Hace algunos años atrás, profesor, en un artículo usted afirmaba que el legado de Ernesto Che Guevara se hacía, pues, de alguna manera necesario y urgente en el contexto boliviano. ¿Seguiría usted apelando a esa necesidad y a esa urgencia? Hay un antes y un después. Hay un antes en la que el movimiento obrero estaba, si bien es cierto, hablaba del socialismo, pero principalmente estaba estaba sometido a la influencia del nacionalismo revolucionario que proponía un proyecto y un horizonte burgués. Con la presencia del Che se abre otro horizonte. Se fortalecen las ideas postcapitalistas, como diríamos en nuestro tiempo, se fortalece la idea
de sustituir al régimen capitalista por el régimen socialista, de sustituir el capitalismo inhumano por el socialismo que abraza la humanidad y que desde el siglo XXI podríamos decir, ¿no es cierto?, que a la vez reivindica el papel de la naturaleza. No es por eso una casualidad que en 1970, 3 años después de la experiencia de Ñancahuazú, la Central Obrera Boliviana, que es la organización sindical más importante en el país, haya incorporado en su tesis la aprobación de la lucha por el socialismo. No es una casualidad, tiene que ver por la impronta que significó para los bolivianos, para las bolivianas de las clases subalternas, de las clases oprimidas, esa experiencia histórica que nos legó el comandante Che Guevara. Fue muy doloroso, ciertamente, desde el punto de vista de su desaparición física, de su asesinato, para ser más preciso, por órdenes de la CIA. Pero al mismo tiempo se produjo, se multiplicó, y por eso hablamos del eco del Ñancahuazú, se multiplicó su enseñanza teórica, su enseñanza práctica, su ejemplo de lucha, y ciertamente el balance será permanente y tomar como ejemplo la presencia del Che, la gesta del Ñancahuazú, será fundamental para corregir lo que se tenga que corregir, para ajustar lo que se tenga que ajustar y para profundizar lo que se tenga que profundizar. Como símbolo, el Che ha acompañado a los movimientos progresistas y revolucionarios en Bolivia. ¿Usted cree que hoy trasciende el espacio de la memoria histórica solo como mera figura o imagen? Bueno, a 53 años del asesinato del Che, hay 2 maneras de verlo en el siglo XXI. La primera, como una pieza de museo o con letra muerta a través de sus libros. La segunda es al Che vivo, al Che presente, al Che como horizonte estratégico de la lucha de nuestros pueblos, al Che ejemplo, al Che teórico, al Che combatiente por la vida, al Che combatiente por los más altos y nobles ideales de la humanidad. Y ciertamente es a este segundo Che al que tenemos que reivindicar, resignificar en las condiciones del siglo XXI. Y particular importancia tiene en Bolivia recordar aquel Che que vio lo que muchos otros marxistas incluso no vieron. Primero, en un manifiesto público poco antes de su muerte, pero así conocido a fines de la década de los 80, titulado Al pueblo de Bolivia, a los pueblos de América, el Che subraya cosas que tendrían una vigencia plena en el proceso revolucionario encabezado por Evo Morales durante 14 años y que hoy, ¿no es cierto?, tiene el desafío de ser recuperado y profundizado. Primero, la independencia política plena de Bolivia, que sumada a su soberanía económica constituyen 2 pilares fundamentales. Segundo, el reivindicar el papel protagónico de los campesinos y obreros en la conducción del país. Léase bien y entiéndase bien, y en ese orden, de campesinos y obreros. El Che entendió que Bolivia era principalmente indígena y campesina, y que por lo tanto el proyecto político que correspondía a esa composición social debería ir, ¿no es cierto?, a partir de la activa participación de los campesinos, no solo en la lucha revolucionaria, sino en la construcción de la nueva sociedad. Podríamos decir que el Che ya vio, aunque no le dio ese nombre todavía, y sería injusto reclamar el por qué no le dio ese empleo, esa categoría, el carácter plurinacional de Bolivia, es decir, de la existencia de naciones y pueblos originarios que tienen vida desde antes de la ocupación española y que son los protagonistas principales y deben seguir siendo los protagonistas principales de su propio destino. Y finalmente, el entender que esa activa participación de campesinos y obreros pasaba por tener un control de los recursos naturales, de la nacionalización de la propiedad imperial, que es efectivamente lo que hizo el proceso de cambio durante 14 años. Así que ese es el Che vivo, el Che presente y el Che forjador de nuestro futuro. ¿Podría decirnos, profesor, si usted encuentra analogías entre el golpe militar que vivió Bolivia en noviembre del año pasado, el 2019, y lo que sucedió también en ese país durante el año 1967, que terminó
pues con el desenlace fatal de la guerrilla? ¿Qué analogía hay el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 y el 8 de octubre de 1967? Si uno ve con superficialidad va a pensar de que son dos hechos absolutamente aislados, pero cuando uno ve en sus profundidades, ve la puesta en marcha de parte de los Estados Unidos y sus fuerzas locales de una estrategia de la seguridad nacional cuyo objetivo en aquel momento, el 67, y ahora el 2019, era el exterminio físico, político y simbólico de las causas emancipadoras. El 67 pensaron que asesinando al Che y dando por concluida una experiencia guerrillera, iban a detener la lucha emancipadora de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de las clases medias conscientes en Bolivia. Y eso no ha sucedido. El 2019, con el golpe de Estado contra el proceso de cambio boliviano, contra Evo Morales, pensaron que estaban enterrando 10 metros, 20 metros bajo tierra la causa de los humildes, la lucha por un mundo mejor, por una sociedad mejor, la lucha por el socialismo comunitario para vivir bien. Pero no pudieron hacerlo. Así que por supuesto que hay una relación. Y por último, Moldis, ¿cuáles son los escenarios que visualiza usted tras los resultados de las próximas elecciones en Bolivia? Este 18 de octubre los escenarios son complicados, en realidad la coyuntura es complicada, pues tenemos una intención muy seria de la ultraderecha de seguir apostando a postergar las elecciones, a pesar que falta poco menos de 2 semanas, o a generar conflictos durante el desarrollo de la votación y atribuirle al MAS la responsabilidad de actos de violencia que, como en el caso colombiano, se puede decir que son falsos positivos, es decir, que hacen aparecer algo para atribuirle a alguien de algo que no ha hecho, ¿no? O después de las elecciones, en caso de que los movimientos sociales, el MAS y sus candidatos, Lucho Arce y David Choquehuanca, salgan ganadores, es decir, de recurrir a cualquier cosa para evitar el regreso del pueblo, de los movimientos sociales a la categoría de gobierno. Y ciertamente eso se explica porque no han hecho todo lo que han hecho para devolverle el gobierno a los humildes y a las humildes. Pero bueno, esa es una cara de la medalla. La otra es que hay un pueblo que hoy está con un alto nivel de conciencia, con un alto nivel de organización, mejor del que lo encontró en noviembre del año pasado, donde no se tuvo la capacidad de revertir el golpe de Estado, de derrotar a las fuerzas reaccionarias. Hoy no se está en ese mismo momento. Es un momento en el que yo estoy seguro que las posibilidades de la victoria son muy grandes y será otro octubre heroico, otro octubre victorioso que también multiplicará por miles y por cientos la voz de resistencia de nuestros pueblos indígenas en octubre de 1492, multiplicará por millones la resistencia de nuestros pueblos al neoliberalismo, pero también el eco de Ñancahuazú, sin el cual, reitero, seguramente el nivel de conciencia de nuestros pueblos no se hubiera desarrollado con la fuerza que lo ha hecho después de la gesta guerrillera de 1967. Pues muchas gracias, Hugo Moldi, por esta conexión con Cuba Visión Internacional. Muchísimas gracias. Y así ponemos punto final a esta emisión de entrevista de Cuba Visión Internacional. Recuerde que también puede encontrarnos a través de las redes sociales.